Y es el número rojo, sombrío de Ecuador, que va a culminar 2025 con 10.630 muertes violentas, año récord absoluto, superando en un 20% el año que hasta ahora había sido el más violento de la historia, que había sido el 2023. Pulverizando los avances que se habían hecho el año pasado, donde se había registrado efectivamente una baja en los homicidios. Nuestro compañero, nuestro hombre desde el Ecuador, César García Vélez, nos venía anticipando que esta era la realidad, que ya había indicios desde principios de años y se termina de confirmar. Así que nos vamos en vivo a Quito con el querido César. Terribles estadísticas, César. Terribles y también terribles las conclusiones que deja esto, porque no es una cifra transparentada por todas las autoridades y las fuentes, Darío, porque lo único claro es que el 2025 es el año más violento en la historia del Ecuador. Esto ratificado internamente y también externamente por varios organismos que nos han colocado dentro del top 5 de los países más peligrosos del mundo. Tú bien lo has dicho, hemos superado lo que pasó en el año 2023, que fue el año más violento en la antesala. Y de acuerdo a las cifras de la Policía Nacional, ellos son bastante esperanzadores, parece, a nivel de discurso, y lo digo de manera bastante irónica, porque parece que hay que agradecer que hemos terminado con esta cifra, y lo decía el comandante de la policía, porque en una entrevista en un medio policial, él señalaba que la proyección era cerca de 11.000. Por ahí quisiera comenzar el análisis, escuchemos lo que decía el comandante de policía del Ecuador. Que se proyectaba en un escenario crítico, por lo menos a finales de este año hubiéramos terminado con aproximadamente 11.944 homicidios intencionales. Con corte al 19 de diciembre ya tenemos 8.847 homicidios, una cifra por debajo de este escenario crítico, sobre todo que la hemos trabajado mucho a partir de que nos hicimos cargo en el mes de mayo del Comando General. Redireccionamos, presentamos un horizonte estratégico en donde delineamos qué es lo que vamos a hacer. A ver si entiendo, César. Primero volvamos a poner la gráfica que nos muestra efectivamente los números que se terminan registrando. 8.000, fíjense, digo esto entre paréntesis, ¿no? Hay que ver la evolución, hay que ver, ¿no? Porque estamos hablando de un país que promediaba las 1.000 muertes violentas por año. 1.959 en 2016, 972 en el 17, 994 en el 18, 1.187 en el 19, 1.300 en 2020, ya era una suba significativa. Y miren lo que pasa en los últimos 5 años. Es decir, hoy llegando a esas 10.600, está con 10 veces más homicidios de los que tenía Ecuador hace 5 años. Es algo pocas veces visto por su magnitud y por la tendencia. Y en este contexto uno encuentra y escucha, César, y ayúdame a entender, a la palabra del comandante de la policía diciendo, bueno, nosotros creíamos que iban a ser 11.000, casi celebrando que no llegan a 11.000, aunque la verdad que prácticamente llegan a 11.000, pero él da otro número. Hay acá una discrepancia en términos de los números que son admitidos por la policía y los números reales. Sí, y este es un problema no menor. Primero porque se trata de vidas humanas. Si estamos hablando de una diferencia entre lo que habla la policía y la fiscalía de más de 1.000 muertes, esto tiene que ser transparentado, primero para las familias, para el país, y luego supone un segundo problema que me parece de fondo y muy grave, porque para poder medir y para poder proyectar y plantear las estrategias que dice el comandante de policía, primero tenemos que saber cuántas muertes violentas mismas son. La fiscalía acá en el Ecuador, y me parece que en toda Latinoamérica, es la que se hace presente una vez que se produce una muerte violenta, una masacre, y hace el levantamiento de los cadáveres. Y de acuerdo a la Fiscalía, la cifra es de 10.630 muertes. Ahora, de acuerdo a lo que dice la Policía Nacional, se superaron
las 9.000 muertes violentas, que ya es algo grave. Esto supone que tenemos más de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y esto basándonos en el promedio diario de muertes, que también es un dato bastante fuerte. En un cuadro se podría apreciar cómo a lo largo, ahí tú lo ves, cómo a lo largo de todos estos años se fue multiplicando. Teníamos en el año 2017 por ahí unas 2 muertes violentas por día, pero terminamos el 2025 con 25 ecuatorianos que mueren cada día. Esto en fines de semana sangrientos, Darío, porque este fin de semana no fue la excepción. En Puerto López, que es una zona, un balneario que queda en la provincia de Manabí, solo este fin de semana se produjeron 9 asesinatos. Uno de ellos en el marco de una masacre. Las imágenes son sorprendentes de cómo ingresan sujetos en una motocicleta hacia un mercado de mariscos y comienzan a acribillar a todas las personas que se encontraban ahí. Dentro de estos muertos que salieron producto de esta masacre, también falleció un niño de 2 años, solo en un caso, lo cual da cuenta que aparte de la violencia criminal, también hay víctimas colaterales de esta ola de matanzas que ahora mismo que estamos hablando, si estamos diciendo 25 muertos por cada día, se están produciendo. Esto es un problema que tiene que ser abordado de una manera integral, porque según muchos expertos, esa política de mano dura no es sostenible en largo plazo. Y por ello el Ecuador, por ejemplo, está implementando al cierre de este 2025 medidas como el cierre de las fronteras. Solo tenemos 2 pasos que en este momento están abiertos para tratar de alguna manera de contrarrestar esta cifra escalofriante de 10.630 muertos. Sí, y lo que hay que entender también ahí, César, es que, a ver, uno habla de cifras y está bien lo que vos dices, son vidas humanas, ¿no? Cuando estamos hablando de un muerto más, un muerto menos en las estadísticas, estamos hablando de una persona más o una persona menos. Ahora, uno lo lleva a estadística para que justamente no venga la política a decir, bueno, está bien, pero después fíjate los indicadores, fíjate la tendencia. Son efectivamente tendencias impresionantes porque aparte cada uno de esos números esconde vidas y por lo tanto familias que se destruyen. Y para que se ponga en dimensión, digo, lo hablábamos en producción, ¿cómo podemos dimensionar lo que implica 10.000 muertes? Bueno, lo podemos dimensionar diciendo, por ejemplo, que los atentados contra las Torres Gemelas, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001, dejan un poco más de 2.000 muertos, en un solo día, por supuesto. Y estamos hablando de atentados que conmocionaron por completo a los Estados Unidos y al mundo. Bueno, acá estamos hablando de 5 veces eso. Comparémoslo no solo con cómo era Ecuador hace 5 años, con cómo es hoy el resto de América Latina. Cuando hablamos de Argentina, Chile, por ejemplo, estamos hablando de países que tienen menos de la 10ª parte de muertos por habitante de los que está teniendo Ecuador. Nosotros nos cansamos de hablar de la situación brutal de la violencia en México, la violencia en Río de Janeiro, la violencia en su momento en distintos países de Centroamérica. Hoy Ecuador está por encima de todos esos casos y muy por encima. Por eso digo, hay que entender la magnitud de esta crisis que yo creo que no la terminamos de dimensionar desde afuera del Ecuador, César. Y quiero, digamos, para cerrar este tema por ahora, no perdamos de vista que esto coincide además con denuncias de corrupción brutales, terribles, afectando a uno de los brazos principales que vos necesitás para combatir la delincuencia, que es la justicia. Porque todo lo que vos venís presentando en los últimos días hablan de niveles de corrupción en la justicia que uno dice, bueno, no hay política de seguridad que pueda funcionar con una justicia tan corrupta. Sin duda alguna, y además de eso quiero acotarte, porque lo que tú acabas de decir es un factor preponderante en lo que ha pasado en ese 2025, que no solo los mexicanos y sus carteles colaboraron y trabajaron de manera conjunta con los ecuatorianos, sino también que el cartel de los Balcanes, el cartel de la mafia albanesa ha crecido en influencia y la cantidad de droga enviada a Europa da cuenta de que si estamos mandando tanta droga, evidentemente acá hay violencia. Y lo que tú acabas de decir, están a punto, Darío, de bajarse la sentencia de 10 años
en contra de este serbio que te comentaba la semana pasada, porque se disolvió el tribunal que lo juzgó. Es decir, si es que esto llega a pasar y se llega a comprobar que las autoridades al más alto nivel de la justicia ecuatoriana pueden dejar libre a un capo que movió 10 toneladas de droga en este año hacia Europa, pues entonces vemos que el problema es sistémico, que la sociedad ecuatoriana, sus instituciones y toda la capacidad del bloque de seguridad han sido sobrepasadas, y si no existe, según muchos expertos, una intervención de características internacionales que sanee la justicia, que libere las instituciones del nivel de corrupción al cual se ha llegado, la situación para el 2026 va a ser catastrófica, mucho más de lo que ya venimos describiendo durante este año. Terrible, terrible cierre de 2025, terrible año para el Ecuador. Como sea, tiene que mejorar la situación el año que viene, si no, la cosa se va a poner aún más difícil de lo mucho que ya lo está haciendo. Gracias, César, impecable cobertura desde allá.